4 buzos se dieron cuenta de que estaban atrapados en una trampa mortal. Su cámara de descompresión, diseñada para transportarlos de las profundidades a la superficie de manera segura, se convirtió en una tumba en cuestión de segundos. La tubería que conectaba la cámara con un barco se desprendió repentinamente, provocando que la presión en el interior cayera abruptamente de 9 atmósferas a una sola. Este cambio de presión es demasiado para que el cuerpo humano lo soporte. El nitrógeno en el torrente sanguíneo comienza a formar burbujas de gas, haciendo que los buzos prácticamente hiervan por dentro. En la escala del dolor, esta horrible muerte alcanza un nivel de 7 como mínimo, aunque es instantánea. En esa escala, el máximo es de 140 puntos. Pero esto no es lo peor. Hay un tipo de dolor que alcanza los colosales 135 puntos. Quédate hasta el final del video para descubrirlo, pero aquí va una advertencia. Se recomienda discreción al espectador. En 1975, Alex Mitchell estaba viendo un programa de comedia llamado The Goodies en su casa en Kings Lane, Norfolk. En el episodio, los comediantes presentaban un arte marcial ficticio supuestamente originado en el norte de Inglaterra. Los luchadores se abofeteaban como saludo, comían morcilla tradicional y llevaban gorras planas. El intrincado humor inglés hacía reír a Alex con cada nuevo chiste. Se rió cada vez más fuerte, hasta que después de media hora se agarró el pecho, se congeló por un segundo y cayó muerto. Para ser precisos, no existe algo como morir de risa. Sin embargo, Alex Mitchell tenía síndrome de QT largo, una afección en la que el corazón necesita más tiempo de descanso entre latidos. Las personas con este síndrome deben evitar emociones intensas. La risa de Alex provocó un paro cardíaco y el dolor que experimentó justo antes de morir alcanzó los 33 puntos en la escala. Las probabilidades de que algo así ocurra son extremadamente bajas, similares a las de ser mordido por la cabeza cortada de una serpiente. En 2014, Pang Fan, un chef de la provincia de Guangdong, China, trabajaba en un restaurante de comida exótica. Un día los clientes pidieron uno de los platos más extravagantes del menú, sopa con carne de cobra indochina. Este manjar poco común requiere una preparación precisa. Pan cortó la cabeza de la serpiente para minimizar su sufrimiento, desolló el cuerpo, extrajo las entrañas, cortó la carne en cubos y la marinó. Mientras llevaba la cabeza cortada a la basura, la cobra lo mordió, inyectándole su veneno mortal. Resulta que los reptiles pueden realizar acciones reflejas durante aproximadamente 1 hora después de la muerte. Pronto la mano del chef se puso roja y entumecida. Su corazón comenzó a latir descontroladamente y le fue difícil respirar. La parálisis se extendió por todo su cuerpo y finalmente cayó al suelo. Su corazón se detuvo antes de que llegara la ambulancia con el antídoto. El dolor causado por el veneno que paraliza lentamente el cuerpo alcanza los 56 puntos en la escala. ¿Qué podría ser peor que eso? El 28 de febrero de 2020, la bloguera rusa Katarina Denko celebraba su cumpleaños en una casa de baños con amigos. Como parte de la diversión, decidieron llenar la piscina con hielo seco, que es dióxido de carbono enfriado hasta que se solidifica y parece nieve esponjosa. El hielo seco, a menos 79 grados centígrados, produce niebla al contacto con el agua. Aunque es inofensivo en espacios abiertos, en un área cerrada como la casa de baños, el dióxido de carbono desplazó rápidamente todo el oxígeno. Habían usado no menos de 30 kilogramos de hielo seco. En el video grabado, se ve 2 hombres saltar a la piscina y desaparecer en la niebla. La grabación se interrumpe cuando todos comienzan a tener problemas para respirar. Los 2 hombres que habían saltado murieron en el lugar, incapaces de inhalar o exhalar. Las fuertes pulsaciones les causaron dolor intenso, seguido de pérdida de conciencia y convulsiones. Normalmente la muerte por asfixia ocurre entre 4 y 6 minutos después de la falta total de oxígeno, y el dolor que provoca alcanza los 60 puntos en la escala. Sin embargo, hay quienes eligen enfrentarse a dolores aún mayores por una descarga de adrenalina. El 16 de mayo de 2015, 2 saltadores base, Dean Potter y Graham Hunt, se reunieron en una montaña de casi 2.300 metros de altura en el Parque Nacional de Yosemite para realizar un vuelo en traje de alas. Estos trajes permiten volar como pájaros antes de abrir el paracaídas, alcanzando velocidades de hasta 200 km por hora.
Cuanto más experimentados son los saltadores, más desafían los límites, volando cerca de árboles o rocas. Pero esa tarde, cuando Diane y Graham desaparecieron, la mujer encargada de su seguridad escuchó un ruido extraño. Pensó que eran los paracaídas abriéndose, pero no respondieron a sus intentos de contacto. El compañero del chico pensó que habían aterrizado tras ver a los policías y que no respondían porque estaban hablando con los oficiales. Sin embargo, unos minutos después, se hizo evidente que este silencio había durado demasiado tiempo y ella pidió ayuda. El servicio de búsqueda y rescate comenzó a buscar a los hombres de inmediato, pero los guardabosques no pudieron encontrarlos esa noche. A la mañana siguiente, un helicóptero de la Fuerza Policial Estatal avistó los cuerpos de Diane y Graham desde el aire. Estaban tendidos en una muesca de una cresta rocosa. Sus paracaídas no estaban abiertos, lo que significaba que ambos saltadores base habían intentado realizar una acrobacia compleja y volar más allá de la estructura, pero fallaron y se estrellaron. En la escala de dolor, esta tragedia alcanza los 76 puntos. Muchos deportes extremos conllevan lesiones dolorosas y a menudo mortales. Por ejemplo, en el montañismo, no solo una simple caída puede ser fatal. El 21 de mayo de 2001, un alpinista francés llamado Pierre Piron estaba ascendiendo hacia la cima del Everest por la ruta de la cresta noreste, a una altitud de 8.500 metros. Se horrorizó al encontrar un cadáver con botas de montaña verdes atrapado en el hielo. Resultó ser un cuerpo que había estado allí durante bastante tiempo y nadie sabe con certeza a quién pertenecía. Probablemente el montañista no pudo soportar las duras condiciones del ascenso al pico más alto del mundo y murió congelado. Hay algunas teorías sobre la identidad de las botas verdes y la mayoría de las pistas apuntan a Swan Pachlor, quien murió en 1996 junto con otros 7 montañistas tras quedar atrapados en una tormenta de nieve en el Everest. Lo más inquietante de esta historia es que el cadáver se convirtió en un punto de referencia para otros escaladores. En los últimos momentos de vida de Botas Verdes, probablemente experimentó esto. Al principio temblaba de frío, pero luego la escarcha paralizó su cuerpo. Todas sus extremidades quedaron entumecidas, pero el dolor insoportable en los músculos y huesos persistió. Después la conciencia comenzó a desvanecerse. En este punto, muchas personas experimentan delirios y alucinaciones, e incluso pueden sentir que el entorno está caliente. Los escaladores suelen quedar somnolientos y morir lentamente. Aunque en los últimos segundos de vida la persona congelada siente que el dolor se detiene, este lento proceso alcanza no menos de 80 puntos en la escala del dolor. Sin embargo, incluso una muerte instantánea puede ser insoportable. En 1981, Michael Anderson Sloan fue condenado a muerte por electrocución por el asesinato de Mary Elizabeth Room. Michael abusó sexualmente de ella y la mató con una plancha en su propio apartamento. En 1983, un nuevo juicio desestimó las acusaciones de abuso sexual y cambió su sentencia a cadena perpetua. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada. Un día Michael intentaba arreglar unos auriculares de televisión. No tenía herramientas para cortar los cables, así que intentó hacerlo con los dientes. En ese momento estaba sentado en un inodoro de metal típico de las prisiones. Como sabemos, el metal es un excelente conductor de electricidad. La energía pasó por el cuerpo de Michael, hirviendo sus órganos y deteniendo su corazón. Al final murió de una manera similar a estar en una silla eléctrica. Este tipo de dolor alcanza los 90 puntos en la escala. La muerte puede sorprenderte en los lugares más inesperados. Debes mantenerte alerta incluso en una piscina durante una divertida fiesta. El 22 de julio de 2022, Gail Kimchi se divertía en una fiesta corporativa en Ayalon, Israel. De repente el nivel del agua en la piscina donde nadaba comenzó a bajar. Al principio todos pensaron que era una broma, que alguien había abierto la válvula de drenaje, así que ni Gail ni los demás salieron del agua. Pero en cuestión de segundos se formó un verdadero remolino en la piscina. En un instante, Gail fue succionado por la estructura de la piscina. Resultó que se había formado un vacío detrás de ella. En las imágenes del incidente se puede ver a otro hombre escapando por poco de la misma trampa. Mientras tanto, el agua arrastró a Gail por un túnel de tierra y piedras, causándole innumerables heridas y fracturas. El cuerpo del pobre hombre fue encontrado por los rescatistas en una abertura de 13 metros de profundidad.
Este sufrimiento alcanzó los 93 puntos en la escala del dolor. Pero la muerte que se clasifica con 100 puntos definitivamente no es para los débiles de corazón. El 13 de diciembre de 2020, Marius Els salió a caminar con su hipopótamo mascota. Sí, has escuchado bien. Unos años antes, un granjero de Sudáfrica rescató a un cachorro de hipopótamo de una inundación. Después de eso, lo llevó a casa y lo crió como un animal doméstico. Humphrey, el hipopótamo, respondía a su nombre, jugaba con Marius e incluso dejaba que el hombre montara en su espalda. Marius lo alimentaba con la mano y le cepillaba los dientes. Sin embargo, los lugareños estaban preocupados, ya que el hipopótamo había atacado a vacas e incluso matado a una de ellas. Marius insistía en que el animal era pacífico y obediente. Pero un día, tras salir a pasear con Humphrey, el granjero desapareció. Poco después, fue encontrado muerto con grandes marcas de mordeduras en su cuerpo. Inevitablemente, el hipopótamo lo atacó en el mismo río donde Marius lo había rescatado. Los dientes de un hipopótamo son muy diferentes a los de un león o un lobo. Sus mordeduras provocan una rápida pérdida de sangre y muerte. La boca del hipopótamo actúa como una enorme prensa que aplasta huesos y desgarra músculos bajo una tremenda presión. En la escala de dolor, una muerte así se clasifica con 100 puntos. Pero la siguiente historia alcanza los 110 puntos. En 2009, la policía de Konotop, en Ucrania, documentó una muerte extremadamente extraña. Algo había explotado en la boca de Volodymyr Lios, un hombre de 25 años. Lamentablemente, los médicos no pudieron salvarlo, ya que las heridas en su cabeza eran demasiado graves. La investigación policial reveló que Volodymyr había estado masticando chicle justo antes de su muerte. Pero, ¿puede el chicle explotar? Un examen forense reveló que el responsable del incidente fue un explosivo llamado exógeno. Pero, ¿por qué habría exógeno en un chicle? La policía descubrió que Volodymyr le gustaba sumergir su goma de mascar en ácido cítrico. Como estudiante de química, aparentemente había realizado experimentos prohibidos. Mezcló ácido comestible seguro con exógeno, una sustancia cuyo poder explosivo es 4 veces mayor que el del TNT. En la escala de dolor, una muerte así alcanza los 110 puntos. Uno podría pensar que no hay nada más doloroso, pero estaría equivocado. El 16 de diciembre de 2015, Ravi Subramanian, un empleado del servicio de remolque del Aeropuerto Internacional de Mumbai, estaba ayudando a remolcar un avión hacia atrás. El vuelo se estaba retrasando, por lo que los pilotos aumentaron la potencia de los motores apresuradamente, sin darse cuenta de que 4 especialistas en remolque aún estaban junto al avión. Los hombres se dispersaron rápidamente en diferentes direcciones para evitar ser aplastados. Sin embargo, Ravi estaba de espaldas al avión y no reaccionó a tiempo. En cuestión de segundos, el hombre fue absorbido por el motor a reacción, cuyas aspas giraban a una velocidad de 50.000 revoluciones por minuto. Fue destrozado instantáneamente, sufriendo innumerables heridas. Aunque la muerte fue instantánea, fue extremadamente horrible y alcanzó unos colosales 120 puntos en la escala de dolor. Sin embargo, esta no es la puntuación más alta. En 1985, en el Hospital Yakama Valley Memorial, en el estado de Washington, Estados Unidos, un paciente con cáncer estaba recibiendo radioterapia en una máquina llamada Tarac 25. Este tratamiento ya es doloroso de por sí, pero tras una sesión, la paciente notó un extraño enrojecimiento en forma de tira en su muslo. Los médicos no le habían advertido sobre esto. Esto no fue un caso aislado. La máquina Tarac 25 presentaba fallas graves. En lugar de administrar una dosis segura de 200 rats, produjo una radiación de 20.000 rats, equivalente a la dosis que recibirías en el reactor dañado de Fukushima. Este error resultó en la muerte de al menos 6 pacientes. Estas muertes fueron terriblemente dolorosas, acompañadas de necrosis tisular, fallos orgánicos y hemorragias internas. Este sufrimiento alcanza los 135 puntos en la escala de dolor. ¿Qué tan alta crees que sería la puntuación de morir por deshidratación, tragar vidrio o dar a luz? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a este canal para no perderte la respuesta correcta.